Me da muchísimo gusto el poder saludarle. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Justicia en Evolución. Mi nombre es Diana González y el día de hoy, como todos los episodios, vamos a tratar un tema de vital importancia que tiene que ver con la salud mental. Y voy a platicar con un experto en la materia con muchos años de trayectoria ya en el Poder Judicial. Él es Edgar Antonio Cabrera Meneses, director de Psicología del Poder Judicial del Estado de Querétaro. Qué gusto estar con usted, director. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Diana. El gusto es mío. Buenas tardes a todas las personas que nos están viendo. Hábleme un poco acerca de esta dirección. ¿De qué trata? ¿De qué va? ¿Cuál es su importancia y qué acciones toma? Claro que sí, Diana. La Dirección de Psicología es un área de apoyo a la función jurisdiccional, a la Administración de Justicia. La Dirección de Psicología tiene 4 principales acciones, que son realizar estudios en materia de psicología, estudios en materia de trabajo social, asistir a personas involucradas en una controversia judicial, bien podrían ser niños, bien podrían ser adultos, bien podrían ser adultos mayores, y también tiene a su cargo una actividad muy sensible que es la supervisión de convivencias familiares. Ok, cuénteme algo porque pareciera que esta dirección también pudiese atender a las personas juzgadoras, pero no solamente a los usuarios o a quienes acceden a las necesidades del Poder Judicial, no a las personas juzgadoras. Tocas un punto muy sensible porque justamente se podía interpretar que el auxilio que presta la dirección en términos de sus actividades podrían involucrar al personal del Poder Judicial. Exacto. En términos tal vez de una psicoterapia o algo parecido. No es así. Sería obviamente algo muy benéfico, ¿no? Que en todas las instituciones, no solo en el Poder Judicial, hubiera un área que se encargara de atender el estrés que a veces provoca el trabajo. Sin embargo, al tratarse de un área de apoyo a la función jurisdiccional, se enfoca a la administración de justicia, es decir, a lo que el juzgador puede necesitar en un caso familiar, por ejemplo, conocer cuál es el estado emocional de un niño, cuál es el estado emocional de una persona que está atravesando un proceso litigioso y él tener un panorama respecto a la salud mental o al estado emocional o al estado cognitivo de esa persona. En eso se enfoca la Dirección de Psicología, por poner un ejemplo. Y que pareciera a lo mejor evidente, pero no lo es. ¿Por qué es importante esta atención al usuario? ¿Por qué es trascendente? Habla usted de niños, habla usted de personas adultas mayores. ¿Por qué es vital esta función en esa atención? Qué pregunta tan interesante. Tal vez esta es la parte humana de la administración de justicia. A veces el papel es frío, la sentencia es fría, según uno la puede leer en el expediente, y no pues, está desprovista de emociones, está desprovista de la parte humana. Los juzgadores, por lo menos aquí en el estado de Querétaro, tanto las juezas como jueces de todas las materias, porque nosotros pues apoyamos a todas las materias del Poder Judicial, civil, familiar, penal, todas las materias. Justamente lo que se busca es que la impartición de justicia tenga una perspectiva humana, que el juez pueda conocer más a profundidad quién es a la persona a la que le está impartiendo justicia, cuál es la condición, por ejemplo, socioeconómica a la persona que le está administrando justicia, cuál es la condición de ciertas infancias, niños, niñas, adolescentes que por diversas razones se ven involucrados en procesos judiciales y que no solo basta con conocer la justicia o con conocer la ley, mejor dicho, sino también pues poder saber cómo piensa y siente esa persona y poder darle una administración de justicia con perspectiva, una perspectiva humana. Y qué interesante porque normalmente se les pide a las personas juzgadoras la neutralidad, ¿no? Y a veces esa neutralidad pareciera que invita a despojarse pues de la parte humana, emocional, sentimental, para no involucrarse, ¿no? A lo mejor de más y tratar de mantenerse objetivos en su posición de interpretar la ley y tomar las decisiones para alguna sentencia. Entonces, es una línea muy delgada, ¿no? entre ser humano y ser neutral. Ser objetivo. Exacto. Así es, sí, es una línea muy delgada.
y que pues justamente los juzgadores no dejan de ser personas, pero como bien lo mencionas, Diana, no debe de influir sus emociones de manera tal vez poco objetiva. Si va a influir, que sea de manera objetiva, y justamente nosotros tratamos, ¿no? El equipo de trabajo compuesto por psicólogas, psicólogos, trabajadoras sociales, justamente busca darle esta perspectiva para que sus decisiones sean tomadas de manera informada, que no deje de ser una persona, pero una persona informada, que va a administrar justicia de manera informada. ¿Y cómo funciona esta dirección? Si bien mencionaba, director, la importancia de conocer el estatus emocional y psicológico de la persona, hablábamos, insisto, de infancias, de personas adultas mayores, pero en general de todas las personas que se acercan al Poder Judicial por alguna circunstancia. ¿Por qué es importante tener esta información? Pareciera una obviedad, pero no lo es, director. Efectivamente no lo es, Diana, y bueno, tal vez es buen momento para precisar que los servicios que ofrece la Dirección de Psicología, si bien es para los justiciables, para las personas, es un servicio que se presta solo cuando se tiene un proceso judicializado, es decir, personas que están, por la razón que fuere, en una controversia judicial, en una contienda judicial de la materia que fuere, y es cuando el juez estima, ¿no? Que tal vez necesita conocer más el estado emocional de una persona, tal vez necesita conocer ciertas circunstancias, ¿no? Que tal vez pudieron afectarlo emocionalmente en otro momento, tal vez necesita saber cuáles son las habilidades parentales o marentales de los contendientes, pues para determinar un régimen de convivencias, un régimen tal vez de guardia y custodia, o para un acompañamiento en el caso de una víctima o de un victimario, incluso cuando se trata también de personas menores de edad. Ahí es cuando el juez solicita, ¿no? Quiere saber cuál es, por ejemplo, la condición socioeconómica, la capacidad que puede tener una persona pues, para otorgar una pensión. En ese momento es que el juez, que bien se lo pueden requerir las partes, puede estar dentro del proceso legal, o bien el juez desde su mirada experta estima que debe de tener esta información. Y es en el momento en que entonces nos requiere y nosotros trabajamos, obviamente trabajamos con las personas, pero ese es el proceso que debe de seguir el justiciable para que pueda acceder a cualquiera de los servicios que ofrece la Dirección de Psicología del Fuero. Y eso lo determina el juez. Así es. No la persona, o sea, el juez. Así es, lo determina el juez. La persona lo puede solicitar. Ya. Obviamente el juez, informado de todo lo que está dentro del expediente, determina si es conducente o no es conducente lo que se le está requiriendo. Has mencionado en varias ocasiones el caso de las convivencias, estas convivencias que se tienen que hacer bajo supervisión cuando hay un proceso a lo mejor de divorcio y pues muchas veces por circunstancias particulares pues tiene que haber una vigilancia porque son menores de edad quienes están en estas convivencias dictadas o dictaminadas por el juez. ¿Por qué este caso en particular tiene tanta relevancia? Tal vez, bueno, tiene una importancia porque hablamos de la niñez, de las infancias. Niñas, niños y adolescentes se ven involucrados, como bien lo comentas, en estos procesos de convivencia supervisadas en donde pues, se establece un régimen o una modalidad de convivencias. El centro de convivencia, bueno, te tengo que decirlo, ¿verdad? En Querétaro tenemos 2 centros de convivencias familiares y se pretende un próximo centro para la zona serrana. Es un proyecto que el doctor Braulio Guerra, nuestro actual presidente del Poder Judicial, está impulsando y que me parece es una acción muy atinada justamente para darle vida a esta idea de la impartición de justicia con perspectiva de infancia. Las convivencias familiares surgen, como lo mencionabas, de cuando hay una controversia, cuando papá, mamá no se ponen de acuerdo, y aquí tendría tal vez que ser un poco más amplio. No, a veces no solo depende de papá o mamá, a veces es una situación entre abuelos y mamá y papá, a veces es entre DIF y papás, a veces es entre hermanos. Puede haber muchas configuraciones y
Esto encuentra su fundamento en que todos los niños, niñas y adolescentes tienen por derecho no romper vínculos con el círculo familiar del que se están tal vez distanciando. Esto está consagrado en nuestra Constitución y en muchas convenciones que precisan que el Estado debe garantizar este derecho. Y bueno, en el estado de Querétaro me parece que el Poder Judicial lo tiene muy presente y lo está haciendo de la manera más sensible. Nosotros nos regimos por un reglamento, nos regimos por el ordenamiento judicial, un reglamento que fue diseñado con perspectiva de infancia. El ordenamiento judicial, cuando es emitido, pues justamente cubre esas aristas a fin de que se le brinde la mayor protección a los niños y niñas que van a participar en una convivencia supervisada, es decir, que van a asistir a cualquiera de nuestros centros de convivencia y van a interactuar, ¿no?, con el papá, con la mamá o con la persona con la que no tienen frecuentemente contacto, y lo harán por un tiempo determinado dentro del centro de convivencias, o incluso tenemos modalidades de convivencias en donde solo se hace la entrega y papá o mamá o el familiar con el que convive lo devuelve al domicilio de depósito o lo devuelve al centro de convivencias. También tenemos una modalidad de convivencia que es a distancia. Esto cuando, pues, por situaciones de trabajo, por cualquier razón, incluso a veces de nacionalidad, el papá habita o la mamá habita en otro país y pues no puede darse ese encuentro físico. Afortunadamente, el Centro de Convivencias del Poder Judicial tiene esta figura que permite que niñas, niños y adolescentes puedan convivir con su papá o con su mamá o con algún familiar de manera remota, asistidos por un psicólogo, una psicóloga, un trabajador social, mientras se da este encuentro, ¿no?, que en esa convivencia o en cualquier otra modalidad de convivencias, pues nosotros intervenimos a fin no solo de proteger al niño o niña adolescente de cualquier situación que le pudiera ser adversa, sino también de que se garantice la convivencia y se garantice en términos que el órgano jurisdiccional, es decir, el juzgado, el juez, no lo está requiriendo. ¿Y estas convivencias a distancia también son dentro del centro de convivencia familiar? Quien supervisa se encuentra en el Poder Judicial, pero pues tenemos convivencias que el niño o niña adolescente está en otra entidad federativa, el papá o mamá está en otra entidad federativa, o sea, ni siquiera están el papá o mamá aquí dentro de la entidad federativa, puede estar fuera de la entidad federativa, y nosotros, si estamos aquí, nuestro trabajo es coordinarlos, que la convivencia empiece de manera puntual. Eso es algo que nosotros tenemos muy presente para que pueda cumplirse con el ordenamiento judicial y no se vean privados de este derecho. Entonces, no necesariamente están dentro del poder. Pero qué interesante, ¿no? Porque a fin de cuentas son observantes participativos y acompañadores profesionales y supervisores de estas situaciones de convivencia, ¿no? Y justo hacia allá va mi siguiente pregunta. ¿Cuál es la labor de un psicólogo en estos casos? Es decir, hay una preparación previa en este caso, digamos, de las infancias, hay un acompañamiento posterior también, porque a veces puede ser la convivencia inclusive pues algo alterante, ¿no?, para el menor, claro, para la menor. ¿Cómo es este acompañamiento y en qué consiste el trabajo del psicólogo? Claro, es una pregunta muy, muy precisa y qué bueno que la haces, porque se pensaría, ¿no?, que así como lo hemos estado platicando, basta que el juez lo determine y entonces el niño o niña adolescente entra directo al centro de convivencias, y pues no, eso sería un tanto poco viable. Como lo comentas, hay un proceso, un procedimiento que está pensado psicojurídicamente, es decir, tuvimos que tomar aspectos en términos jurídicos, cubriendo la esfera jurídica, ¿no?, los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y también tomar aspectos psicológicos que cubran la esfera emocional, cognitiva, conductual del niño, y poderlos armonizar de tal manera que protejamos las dos esferas, que no descuidemos una por proteger más la otra y que no descuidemos esta por proteger la otra. Y en ese sentido, bueno, la Suprema Corte
ha emitido un protocolo, ¿no? El protocolo para juzgar con perspectiva de infancia, donde nos da un buen panorama de qué podemos hacer nosotros como Poder Judicial, ¿no? En esta entidad federativa y en otras, cómo lo podemos hacer a fin de que protejamos cada vez más la infancia. Y en ese sentido, los centros de convivencias del Poder Judicial de aquí del Estado de Querétaro tienen un procedimiento. Una vez que las personas, papá, mamá, quien fuese, pide que las convivencias sean supervisadas a través del centro de convivencias, aplicamos un primer cuestionario para ver si es muy necesario que el niño tenga que pasar, niño o niña, tenga que necesariamente entrar a una convivencia modalizada o a una convivencia supervisada. ¿Por qué para nosotros es importante? Porque a veces pueden llegar a ser solo malas prácticas de los litigantes para coaccionar a la contraparte y obtener algún beneficio, y eso pues es en perjuicio del niño, adolescente que se ve confinado a un centro de convivencias a ver a su papá o a su mamá un tiempo y hora determinada, un día y hora determinada. Y bueno, Diana, la maternidad y la paternidad no se puede dividir en horas o en días, ¿no? No puede ser papá solo los sábados de 9 a 2 de la tarde o entre semana 2 horas, ¿no? La paternidad y la maternidad es un ejercicio pues que no puede ser intermitente, ¿no? Constantemente se está haciendo papá y se está haciendo mamá. Y en ese sentido, pues partimos de que las convivencias supervisadas, pues si bien es una figura que se necesita, debe de ser la última opción, debe ser la excepción, no la regla. Y en ese sentido, este primer cuestionario nos permite dilucidar si es necesario que ese niño, niña, adolescente entre al centro de convivencias o si solo es necesario algunos ajustes, ¿no? Tal vez situaciones que los papás tienen que tramitar emocionalmente, ¿no? Hay muchas emociones en los juicios familiares. Yo estoy convencido que un 20% es litigio y otro 20% otro 80% es trámite emocional, ¿no? Muchas veces vienen de traiciones, de promesas incumplidas, y a veces eso no les permite poder advertir qué es lo más necesario para sus hijos, ¿no? O sus hijas. Y a veces haciendo ciertos ajustes ya no es necesario. En ese primer filtro nosotros advertimos que no es necesario o qué modalidad de convivencia les podría venir mejor. Y una vez que emitimos esa sugerencia, el juez, junto con los otros elementos que tiene en el expediente, dictamina, ¿no? Hoy, ¿sabes qué? Considero que sí, lo mejor es que vayan al centro de convivencias. Consideramos que no, que tal vez les viene mejor una escuela para padres. Convenimos que no, que tal vez les viene mejor una psicoterapia cada uno por su lado, o tal vez un taller para sanar esto, no sé. Ya se hace allí una justicia más a la medida, a la necesidad de cada caso. No podemos pensar que todas las personas somos iguales o que todos los divorcios son iguales o que todas las separaciones son iguales. Ahí ya emitimos, hay veces que en el propio juzgado llega a pasar que las partes hablan y ahí pueden dirimir sus diferencias y ya pueden llegar a un convenio, se soluciona. Entonces, este primer filtro nos permite eso. Una vez que se ha aplicado este primer filtro o este primer cuestionario, viene lo que le llamamos una plática de inducción. ¿En qué consiste esta plática de inducción? En poderle explicar a las partes. Esa la damos en el SECOFAM todos los jueves a las 8:30, una vez que el juzgado lo ha autorizado. Les damos una plática donde les explicamos el reglamento. El reglamento, es decir, qué derechos tienen y qué obligaciones tienen todos, ¿no? Tanto nosotros como servidores públicos, como quien presenta, como quien convive, ¿no? No solo es una situación que le ataña al servidor público. Todos tenemos que participar para que la convivencia sea lo más funcional, y esa información se la damos en esa plática de inducción. Podemos atender las dudas que las personas tengan. Se las damos, como te decía, a quien va a presentar, a quien va a convivir, y eso ayuda a que cuando ya se materialice la convivencia o cuando las personas ya vayan, pues ya lleguen informadas a lo que va a suceder, conozcan el espacio y también le puedan transmitir a sus hijos o a sus hijas cuál va a ser su participación a la hora de convivir. Pues qué labor realizan, la verdad es que mi reconocimiento para todo el equipo
que labora justamente bajo tu dirección Mucho. y la importancia, ¿no? Porque muchas veces, como lo acabas de mencionar, el trabajo que ustedes realizan a través de los mecanismos que acabas de precisar, pues puede evitar muchas veces otros procedimientos, ¿no? O sea, puede inclusive llevar a una concertación, a una negociación previa, sin todo el proceso que a veces puede ser mucho más complejo y hasta traumático, ¿no? Para las infancias en su caso. Y también celebrar, director, el hecho de este centro de convivencia familiar en la zona serrana, parte de las acciones del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, derivado justamente de esta observancia, esta escucha, ¿no? Estas visitas a los juzgados del Estado. Enhorabuena por eso. Sí, muchas gracias. Es una acción, me parece muy acertada y muy sensible del magistrado poder atender esa zona y que con eso se mitigue el traslado de los niños a centros de convivencias que a veces les quedan a horas de distancia. No, claro, por supuesto, y es humanizar también, ¿no? Esos procesos y sobre todo, pues que el objetivo es, y lo subrayo, ¿no? Juzgar con perspectiva de infancia y sobre todo en todos los procesos, no nada más las personas juzgadoras, sino todo el equipo del Poder Judicial, pues de alguna forma resaltar los derechos de las niñas y los niños, sobre todo en estos casos en particular. Pues importantísima la labor que realizan. Gracias por platicar con Justicia en Evolución y sobre todo reconocer el trabajo que están haciendo y pues dar muy de cerca el seguimiento justamente a cómo va evolucionando pues todo este trabajo de psicología en el Poder Judicial, director. Muchas gracias, Diego. Y pues nosotros invitarles a que nos sigan y nos acompañen en los diferentes episodios de Justicia en Evolución. El día de hoy platicamos con Edgar Antonio Cabrera Meneses, director de Psicología del Poder Judicial del Estado de Querétaro. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por acompañarnos, Justicia en Evolución, y gracias a RTQ.